podríamos ver es hasta las holguras, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la holgura que tiene esta? ¿Qué holgura tiene esta? Porque por acá son 15, por acá son 12, tiene 3 días de holgura. Esto de acá, ¿cuánto tiempo tiene de holgura? Tiene 2 días de holgura. Esta de acá, ¿qué tiempo tiene? Tiene 1.7 días de holgura. ¿Sí? Eso es el método de la ruta crítica, y esto que hemos visto además es una, digamos, consecución que llama bien la aplicación de PERT, pero que también se soporta en la ruta crítica, ¿no? Se soporta en la ruta crítica. Bien. Lo que vamos a pasar a ver un momento sería el método de la cadena crítica. Es un método más bien un poco más moderno. Bien, ¿qué se nos dice? Como se señala acá, ¿no? La cadena crítica es una metodología desarrollada en la década de los 90 y focalizada en la mejora de la gestión de proyectos, ¿no? Conocida como CCPM por las siglas en inglés que corresponden a Critical Chain Project Management, o sea, gestión de proyectos mediante la cadena crítica, ¿no? Y fue presentada, como se señala ahí, en el año 97 por Coltrane en su libro titulado La cadena crítica. O sea, en realidad, si lo ven, es un método bastante moderno, ¿no? Porque más bien las técnicas PERT o el método CPM, esas vienen más bien ¿de qué época? Vienen de la época de la guerra, ¿no? O sea, los métodos PERT, el método PERT, el método de la cadena de la ruta crítica, fueron más bien métodos desarrollados básicamente en la época de la Segunda Guerra Mundial y en muchos casos incluso por cuestiones bélicas, ¿no? Por cuestiones militares. Y de ahí de alguna manera luego ya vino la aplicación en todo lo que es la ingeniería industrial y finalmente ya, digamos, la aplicación en todo lo que son temas propios de la ingeniería civil, ¿no? Entonces, este método de la cadena crítica, ¿en qué se basa? Como dice acá, ¿no? El método de la cadena crítica identifica una serie de tiempos de protección y o tolerancia que normalmente asignamos a una tarea, los cuales son inducidos por el comportamiento humano, y eso se basa en, uno, el síndrome del estudiante. ¿Y cuál es el síndrome del estudiante? Toda tarea se realiza siempre en el último momento. Si tengo algo para hacerlo, espero el último para hacerlo, ¿no? Entonces eso es lo que, ¿no? Y otro es la llamada ley de Parkinson, y que dice, toda tarea se dilata a lo largo del tiempo hasta ocupar la totalidad del tiempo disponible. ¿Y eso a qué se refiere? A que de repente yo puedo tener algo que lo puedo realizar en 5 días. Y yo digo, bueno, caramba, 5 días estoy recontra apretado de tiempo. Y entonces digo, bueno, voy a darle 8 días. Y al final de cuentas, si le doy 8 días, ¿qué va a suceder a la larga? Que igualito voy a estar apretado de tiempo. ¿Por qué? Porque ¿qué cosa es lo que va a ocurrir? Que esto que se señala acá como ley de Parkinson va íntimamente asociada al primer principio, que es el síndrome del estudiante. Porque por más que yo le haya asignado más tiempo, no es que yo diga, bueno, ahora yo voy a trabajarlo bien a lo largo de 8 días, sino que cosa es lo que esperaré, que aún cuando tenga 8 días, ¿cuándo es que voy a prestarle atención realmente? Al final. ¿De acuerdo? Entonces igualito al octavo, al séptimo y octavo día voy a estar en la carrera. ¿Por qué? Por el principio del síndrome de estudiante. Toda tarea se realiza siempre en el último momento. Entonces, esto, ¿a qué cosa da lugar? A que muchas veces en proyectos, normalmente ocurre, nos damos una serie de holguras. ¿No? Nos damos una serie de holguras para estar de alguna manera supuestamente cubiertos. Una cosa que sabemos que puede durar 10, decimos, no, mejor me doy 18 días, pues no, estoy cubierto. O algo que puede durar 15, digo, no, mejor, ¿sabes qué? Vamos a suponer que esto se termine en 20. Entonces, al final de cuentas, se va dando holguras en cada uno de los pasos, lo cual vuelve ineficiente, digamos, el proyecto, ¿no? El método de la cadena crítica, ¿qué cosa es lo que, digamos, señala o permite? Asegurar que las actividades de la ruta crítica tengan disponibles los recursos que precisan. Pero por otro lado, establecer buffers o amortiguadores que absorban los imprevistos del proyecto y que permiten ejecutarlo garantizando el plazo. Pero lo que hace básicamente este método es una administración o gestión de los buffers que yo me doy, ¿no? Y entonces, ¿cómo es que se trabaja el método de la cadena crítica? No, lo primero que debería hacer es partir del cronograma del proyecto.
Pero en eso, eliminar todas las holguras, de manera que las actividades del proyecto pasen a ser críticas. O sea, me elimino todas las holguras que yo pueda tener. Pero claro, tengo que hacerlo conscientemente. O sea, tengo que decir, bueno, si algo que yo le había inflado la duración, ahora vamos a establecer cuál es la duración que realmente esta actividad requiere o amerita, ¿no? Segundo, reequilibrar la carga de recursos reordenando aquellas actividades que coincidan en el tiempo y que deban ser realizadas por el mismo recurso. Entonces, ¿esto qué significa? ¿No? Que si yo tengo cuellos de botella motivados por esto, ¿no? Actividades que coinciden en el tiempo, dos actividades que van en paralelo y que además son realizadas por el mismo recurso y que evidentemente me genera un cuello de botella, voy a tratar de, digamos, reordenar la secuencia de estas actividades para que esa coincidencia no se produzca. Luego, determinar lo que se conoce como la cadena crítica, es decir, el conjunto de actividades que enlazadas definen justamente la ruta crítica. Por otro lado, identificar los buffers o amortiguadores que yo me he asignado en el proyecto y, digamos, asignar un tamaño a los buffers o amortiguadores y, digamos, insertarlos, pero básicamente lo que voy a hacer es insertar fundamentalmente al final del programa, ¿no? Y como dice acá, ¿qué cosa es un buffer? Es una actividad ficticia asociada a una actividad real y con una duración determinada que se añade en un punto específico del cronograma con el objeto de tener en cuenta posibles desviaciones de las actividades. Ahora, cuando hablamos de buffers, en realidad tendríamos que distinguir tres tipos de buffers. Por ejemplo, se habla de buffer del proyecto o project buffer, ¿no? Que es el que se coloca al final de la cadena crítica, más que nada como una holgura que en algún momento la voy a aprovechar por cualquier variabilidad que ocurre a lo largo del proyecto. Un buffer de alimentación que dice se añade al final de actividades o cadenas de actividades que no forman parte de la cadena crítica para compensar eventuales desviaciones que pudieran haber. Y por otro lado tenemos el buffer de recursos, ¿no? Que como dice ahí se añaden en el punto del cronograma donde un recurso participa en la cadena crítica, permite cubrir eventuales retrasos, momento de la transferencia de una actividad, pues repito, en este caso un recurso. Bien, bueno, acá se habla de una serie de cuestiones probabilísticas y acá tenemos, por ejemplo, un caso, ¿no? Para ilustrar un poquito este método. Como dice acá, ¿no? Considérese un proyecto simple como el mostrado, ¿no? Este proyecto. El recurso verde está asignado a la tarea B. El recurso fucsia está asignado a las tareas D, E y G. D, E y G. El recurso fucsia, las actividades D, E y G. Y el recurso azul está asignado a las tareas A, C y F. Y como se dijo, el recurso verde asignado a la tarea B. Está identificado por colores y los recursos que están asignados a cada una de ellas. ¿Qué cosa es lo que tenemos que hacer? Como se señala, eliminar las tolerancias de todas las tareas reduciendo las duraciones de las mismas, por ejemplo, a la mitad. En la figura aparecen estas tolerancias en color amarillo. Por ejemplo, si acá tenía A, y que se acuerdan que A tenía una duración mayor, ahora ¿qué cosa he hecho? He puesto A y la tolerancia que yo me he dado de A. He puesto B y la tolerancia que me he dado de B. He puesto C y la tolerancia que me he dado de C. He puesto D y la tolerancia que me he dado de B. O sea, cada una de las actividades la he dividido entre lo que realmente requiero y la tolerancia que yo le he dado, entre lo que realmente requiero y la tolerancia que yo le he dado, ¿no? Entonces ahí lo que estamos haciendo es, sobre todo, identificar en primer lugar dónde están los buffers que yo me he dado, de repente innecesariamente, ¿no? ¿Qué cosa es lo que viene luego? Con el objeto de proteger el proyecto en forma global, nos centramos en las tolerancias de las tareas que se encuentran en la ruta crítica. Y el propósito se centra en trasladar esta tolerancia al final del proyecto. Entonces, digamos, eso es lo que se trata de hacer. Eso creo que ya está mostrado en la lámina siguiente.
Bueno, la suma de las tolerancias de las tareas que están en la cadena crítica mostrada es 19 días, habría que comprobarlo. Habría, repito, que comprobarlo con los valores ahí, pero en fin, eso es lo que se señala acá. Los estadísticos muestran que la varianza de la suma de variables aleatorias es la raíz cuadrada, en fin, esto podemos pasarlo. Para este ejemplo, lo que se ha fijado, en lugar de tener la suma de una serie de buffers, como eran los que estaban mostrados acá, porque acá tienen A y su buffer, B y su buffer, C y su buffer, D y su buffer, E y su buffer, F y su buffer. En fin, en lugar de tener eso, ¿qué cosa es lo que estamos diciendo? No, lo que vamos a hacer más bien es eliminar esos buffers y más bien trasladar un buffer único al final. Entonces, si ustedes ven acá qué cosa es lo que sucede, ahora tenemos las mismas actividades de antes, pero se puede decir ahora las tenemos ya limpias. O sea, ya no las tenemos cargadas de buffers, ¿de acuerdo? Sino que el buffer, ¿dónde lo hemos puesto? Lo hemos puesto al final, como amortiguador del proyecto. Por cualquier variabilidad que no nos permita, digamos, cumplir con esto, de alguna manera tenemos acá al final un amortiguador del proyecto, ¿no? Y este amortiguador del proyecto en este caso se ha fijado en 11 días. La suma de buffers era 19. No es que las hayamos eliminado al 100%, o sea, hemos dicho, bueno, claro, tenía buffers de 19, pero en realidad probablemente en muchos de ellos he puesto una serie de buffers innecesarios. Voy a darme de todas maneras un buffer de unos 11, sobre todo para cubrir por los temas de variabilidad. Porque digamos, una de las cosas que sí hay que reconocer es que los proyectos de construcción, a diferencia de lo que ocurre con muchas otras actividades, sobre todo por ejemplo manufactureras, industriales o aquellas que siguen, digamos, esquemas muy fijos, esquemas muy definidos, normalmente en la construcción se tiene mucha variabilidad. Se tiene una tremenda variabilidad y entonces hay una serie de factores que a veces no están previstos y que inopinadamente suceden. Lo que no sucede, por ejemplo, si yo voy a tener una planta de ensamblaje automotriz. Si yo tengo una planta de ensamblaje automotriz y hay toda una línea de producción, la probabilidad de que ahí ocurra algo inesperado, que haya una variabilidad que me modifique, digamos, lo que yo tengo planificado en la realización de cada uno de los pasos, es casi nulo. ¿De acuerdo? Porque eso no va a ocurrir. Pero eso no sucede en proyectos de construcción. Yo puedo tener planificado mañana hacer de repente, digamos, la colocación de asfalto en una carretera, pero de repente mañana hay una lluvia torrencial. No lo voy a poder hacer, ¿no? Entonces, y esa es una variabilidad que indiscutiblemente sucede. Entonces eso me va a afectar mis cronogramas, ¿no? Entonces de todas maneras yo tengo que darme buffers, pero lo que no puedo hacer es darme buffer en cada paso, sino que lo que tendría que hacer es administrar esto, ser más sincero en la duración de los proyectos, evidentemente, las actividades. Eso evidentemente, ¿qué significa? Que yo tengo que tener una precisión muy fina de cuánto es lo que realmente cada actividad me va a durar. Y ese es uno de los principales problemas, porque para eso, ¿qué cosa es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que necesito saber, digamos, para poder establecer la duración de una actividad? Lógico, yo necesito saber, por una parte, la cantidad de trabajo, y por otro lado, tengo que conocer, digamos, el ratio de productividad que yo tenga. Porque yo multiplico ambas cantidades y con eso tengo la duración. Pero para poder obtener esos ratios de productividad, yo tengo que de alguna manera tener definida una cuadrilla y tener más o menos establecido cuál es el rendimiento que esa cuadrilla tiene. ¿De acuerdo? Pero eso es muchas veces algo que particularmente en el tema de proyectos de carreteras o proyectos de infraestructura en general no se maneja correctamente. Entonces acá, digamos, la recomendación que evidentemente habría es que, por ejemplo, si yo quiero aplicar un método de la cadena crítica, yo tendría que tener una estimación muy precisa de estas duraciones que, por ejemplo, se señalan para A, para B, para C, para cada uno de las actividades que están ahí. Pero si ni siquiera eso puedo hacerlo, entonces difícilmente voy a poder aplicar un método como es este método de la cadena crítica, porque ni siquiera sé a ciencia cierta cuánto es lo que va a durar cada cosa.
Entonces, ese es uno de los problemas que principalmente sucede, ¿no? Entonces, si se tiene que dar una recomendación, la recomendación sería tratar de tener, digamos, la estimación más precisa o la estimación más fina de primero, cuál es el dimensionamiento de cuadrillas que yo requiero, cuál es el rendimiento real que yo tengo y por lo tanto a partir de eso poder establecer cuáles son los ratios de productividad que efectivamente se tienen en la práctica. Porque con esos ratios multiplicado por el metrado, que eso es lo más fácil, yo puedo saber a ciencia cierta cuál es la duración que efectivamente voy a demandar. Pero digamos, si no tengo esa información previa, difícilmente voy a poder, digamos, hacer cualquier tipo de análisis o cualquier tipo de estimación, como por ejemplo podría ser esta que mencionamos, ¿no? Acá, por ejemplo, ustedes ven todas estas actividades que han sido sinceradas, y han sido sinceradas para más o menos establecer la duración de las mismas, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué cosa es lo que pasa? Una de las cosas que podríamos preguntarnos, particularmente en proyecto de carreteras, es si esto lo podemos hacer, si tenemos la capacidad de poder hacerlo. Porque si ni siquiera tenemos la capacidad de hacer estas estimaciones, muy poco podríamos nosotros adelantar, digamos, formas de trabajo como la que acá se plantea. Porque al final esto, ¿qué cosa es lo que nos dice? Yo voy a tener un amortiguador en el proyecto, con lo cual, claro, digamos, mi proyecto, digamos, en el peor escenario terminaría acá, pero digamos, si yo hago una buena gestión, una buena planificación, un adecuado control del proyecto, bien podría ser de que, digamos, mi proyecto no termine, digamos, en ese tiempo, sino que de repente termine en menos tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, si no me equivoco, creo que esta es la última lámina. Esta lámina muestra el plan del proyecto original, que son las barras continuas, y acá el proyecto terminaba aquí, lo ven ustedes, ahí terminaba el proyecto. Mientras que con el método de la cadena crítica y habiendo sincerado todo este tema y habiendo concentrado buffers al final, pero habiendo, digamos, sincerado la duración de cada una de las cosas, todo he logrado adelantarlo y ahora mi proyecto termina acá. O sea, estoy terminando mi proyecto antes, ¿no? Estoy terminando mi proyecto antes. Y no por haber eliminado todas las holguras, porque acá tengo una holgura y una holgura importante, que incluso si no hago yo uso de toda esta holgura, bien podría ser que mi proyecto termine de repente acá, ¿no? De repente utilizando solamente una parte de la holgura disponible. Mi proyecto termina acá, en lugar de terminar acá. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto en qué se basa? Se basa en lo que dijimos al comienzo. La cuestión no es darnos más tiempo, no es darnos colchones, no es darnos holguras, porque por más que nos demos holguras siempre va a ocurrir lo que ya se dijo, el síndrome del estudiante, que por más que si yo tengo para hacer algo 10 días, ¿cuándo lo voy a hacer? El día 10. Si me dan 20 días para hacerlo, ¿cuándo lo voy a hacer? Lo voy a hacer el día 20. Entonces no porque yo tenga más tiempo voy a trabajar más ordenadamente, ¿no? Sino que siempre, ¿qué cosa es lo que existe? La tendencia natural a postergar todo al último. Y eso es independientemente de la duración que yo tenga. Entonces, ¿para qué me voy a extender más y darme holguras innecesarias cuando eso no me va a facilitar las cosas? Al final de cuentas voy a estar en el mismo escenario. Entonces, en realidad, lo que yo debería de ver o considerar es cuánto es la duración que realmente un tema me demanda o me requiere, ¿no? Entonces, eso es lo que yo debería de considerar. Bien, ese es entonces el método de la cadena crítica, ¿no? Bueno, como dice acá al final, ¿no? Puede observarse que el plazo comprometido con el cliente, utilizando el método de la cadena crítica, es de 32 días, 6 días menos que en el caso original, que eran 38 días, ¿no? Entonces, bueno, eso es simplemente como un comentario, pues, en este caso, ¿no? Ok, eso entonces sería, pues, el método de la cadena crítica, que en resumidas cuentas, el método en que se basa en la administración de buffers, en tratar de sincerar lo que realmente es la duración de las actividades, tratando de asignarles el tiempo justo que realmente demandan, y más bien, en lugar de darme un buffer en cada cosa, concentrar el buffer hacia el final, para poder luego yo administrarlo debidamente y utilizarlo con la mayor conveniencia en el momento que corresponda, pero digamos, tratando evidentemente de que el proyecto en su conjunto termine en un plazo más corto. Hasta el momento hemos hecho referencia a 3 enfoques, que ¿cuáles son? Ruta crítica, PERT y cadena crítica, ¿no?
cadena crítica. ¿Ruta crítica cuándo se utiliza? ¿Cuándo se utiliza ruta crítica? Cuando yo tengo las duraciones más o menos definidas. Cuando yo tengo más estimadas correctamente la duración de las actividades, y tengo además su secuencia y tengo todo, puedo estar en la capacidad de utilizar el método de la ruta crítica. ¿Cuándo utilizo PERT? Utilizo PERT más bien, como lo hemos visto, cuando ¿qué? Cuando, digamos, yo tengo una cierta incertidumbre en cuanto a la duración de las actividades. Tengo una duración optimista, tengo una duración realista, tengo una duración pesimista. O sea, tengo un rango, pero no tengo un valor definido. ¿Y cuándo utilizo el método de la cadena crítica? Cuando más bien mi estrategia fuera ¿cuál? Mi estrategia fuera más bien la administración de los buffers. O sea, no quiero tener buffer en cada paso que doy, sino básicamente lo que voy es administrar un buffer al final, mediante el cual yo pueda estar cubierto de todas maneras por las variabilidades que pudieran haber a lo largo del ciclo de vida del proyecto, ¿no? Y ese es el método de la cadena crítica. Acá lo que podríamos pasar a ver más bien es lo que se encuentra aquí señalado por el título de planificación y control de proyectos lineales repetitivos, ¿no? Esta es una publicación, como lo pueden ver acá, el autor es un especialista, Susana Lafcal, es un artículo que bueno, se encuentra en internet, pero que resulta interesante porque justamente describe, digamos, lo que tiene que ver con la planificación y control de proyectos lineales repetitivos. Particularmente acá habla de la construcción de una línea eléctrica. Pero digamos, esto que hablamos de proyectos lineales repetitivos, no solamente es para una línea eléctrica. ¿En qué otros tipos, qué otros proyectos pueden ser también lineales y repetitivos? Una carretera, también es lineal y repetitiva. ¿Qué otro proyecto? ¿Ah? Edificación. No, eso no es tan lineal y repetitivo, ¿no? Porque, digamos, claro, es probable que, digamos, si yo tengo una serie de plantas típicas, por ahí se vayan repitiendo cosas, pero de todas maneras no es la misma actividad con las mismas características en todo momento, porque incluso depende de qué cosa esté viendo y dentro de la edificación, qué parte de la edificación esté yo analizando o abordando, ¿no? Pero, por ejemplo, algo que también es lineal y repetitivo es, por ejemplo, tendido de redes de agua potable o de alcantarillado, ¿no? Porque también es un proyecto lineal y es totalmente repetitivo. ¿Qué cosa es lo que yo tengo que hacer? Seguramente cavar una zanja, retirar material, poner una cama de material clasificado, colocar el tubo, rellenar, compactar, ¿no? Eso es lo que tengo que hacer. Y lo tengo que hacer repetidas veces, ¿no? Repetidas veces. Entonces, digamos, y por otro lado, el caso también de carreteras. Las carreteras igualmente resultan ser, pues, proyectos lineales repetitivos, ¿no? Este artículo hace referencia a lo que es, en el inglés, el Linear Scheduling Method, ¿no? O sea, el método que tenemos, como se señala acá, LSM. O sea, Linear Scheduling Method, o sea, el método de programación lineal que se tiene para edificaciones, para, digamos, tipos de obras, sobre todo de lo que es el tema de infraestructuras, ¿no? Por ejemplo, este cuadro es un cuadro bastante interesante porque nos dice cuál es el método de planificación idóneo de acuerdo al tipo de proyecto, ¿no? Y esto sí es interesante considerar. Creo que es una de las partes de repente más rescatables de este artículo, ¿no? Donde dice, por ejemplo, si yo tengo un proyecto lineal y de carácter continuo, que puede ser ¿cuál? Autopistas, túneles, tendidos eléctricos, tendidos de tuberías, vías de tren, ¿no? Todo este lineal y repetitivo. ¿Qué cosa es lo que caracteriza acá? Pocas actividades y carácter repetitivo de las mismas, ¿no? ¿Cuál es el método de planificación idóneo que debería de seguirse? Es el de Linear Schedule Method, o sea, método de planificación lineal, ¿no? Si hablo de más bien de un proyecto que es más bien repetitivo y no lineal, por ejemplo, edificios, ¿no?
como dice acá, la unidad es repetida, o sea, piso por piso yo voy desarrollando, ¿no? O urbanizaciones, de repente la unidad repetida es la casa, ¿no? Acá la unidad repetida es el piso, o sea, lo repetitivo es eso. Pero es no lineal, ¿por qué? Porque es diferente que yo esté viendo la sala, diferente a que esté viendo el baño, diferente a que yo esté viendo, digamos, los dormitorios, van a tener características distintas. Claro, cada piso sí probablemente sea muy similar, pero digamos ahí es repetitivo, pero en el piso, pero es de carácter no lineal, ¿no? No lineal. Igual para, digamos, urbanizaciones, la unidad repetida es la casa, pero digamos, pues dentro de lo que es la actividad propia de una casa, hay una serie de cambios entre una y otra cosa. El producto, como dice, el producto final está constituido por un grupo de unidades iguales. ¿Cuál es el método que más conviene en este caso? Es el método de planificación de línea de balance. Línea de balance. Cuando hablamos de proyectos singulares y complejos, ¿no? Refinerías, plantas industriales, etc., gran número de actividades, como dice acá, pero de naturaleza discreta, o sea, digamos, donde no hay una cuestión repetitiva, donde el diseño podría tener diferentes niveles de complejidad. Entonces ahí, ¿qué cosa es lo que conviene aplicar? El método de la cadena, el método de la ruta crítica, el Critical Path Method, o el método del camino crítico, o método del camino crítico, que es lo mismo, o hablar del método PERT, que es lo que también hemos visto. Y cuando hablamos de proyectos sencillos de cualquier tipo, que en general tengan pocas actividades, podríamos basarnos en el empleo simplemente del diagrama de Gantt o variaciones del mismo, que es simplemente pues, una formulación básica que normalmente se utiliza en cualquier planificación maestra. Entonces, este artículo, ¿qué cosa es lo que nos sugiere? Este artículo lo que nos está sugiriendo al final de cuentas es que cuando nosotros tuviéramos que analizar el caso de una carretera, en realidad nos encontramos en este primer caso, ¿no? El caso de un proyecto que tiene características de ser lineal y de ser enteramente repetitivo. Y por lo tanto, el método de planificación que más se recomendaría sería el método de planificación lineal, ¿no? Entonces, ahora habría que preguntarse, ¿efectivamente se sigue el método de programación lineal en las obras? ¿No? ¿Qué tanta familiaridad existe con los métodos de programación lineal? Por ejemplo, particularmente en proyectos de carreteras. ¿No? ¿No sé? En su experiencia, por ejemplo, en los casos que ustedes manejan, ¿qué tipo de planificación o programación se desarrolla asociada a los proyectos de carreteras? ¿Cómo se analiza? ¿Cómo se aborda? Y bueno, por ejemplo acá la realidad es que en nuestro medio muy poco se maneja la programación, la planificación lineal, ¿no? Muy poco se maneja la planificación lineal, cuando es algo en lo cual debiera de existir una cierta familiaridad y un cierto compromiso, sobre todo en relación a lo que son, repito, proyectos pues repetitivos, proyectos lineales, ¿no? Bueno, acá en esta presentación se habla de algunos aspectos históricos relacionados con esta forma de planificación, pero donde en muchos casos incluso las representaciones gráficas que se plantean son lo que se conocen como diagramas tiempo-camino. Y diagrama tiempo-camino, que también no sé si es un concepto que ustedes de alguna manera hayan utilizado o hayan manejado, que de alguna manera lo que resuelve, lo que trata de mostrar visualmente justamente la relación entre estas dos variables. En un determinado tiempo, ¿en qué posición me encuentro? ¿No? O sea, es lo que viene a ser un diagrama tiempo-camino. Es un diagrama que me dice cómo yo voy a ir avanzando a lo largo del tiempo, y entonces en un determinado momento yo dónde debo de estar, ya, digamos, a qué logro debo de haber llegado, ¿no? Entonces, eso se establece a través de ese, repito, diagrama tiempo-camino, que es más o menos lo que... Bueno, claro, pero muchas veces lo que se trabaja como concepto de línea base, en el caso nuestro es, digamos, sobre todo, más que nada, no el diagrama tiempo-camino, sino que en línea base, en nuestro caso, normalmente tiene que ver con control de costos. Y con control de costos, cuando más bien hablamos de qué cosa, hablamos de lo que es
el valor planificado, ¿no? O sea, digamos, cuánto es lo que yo en determinado momento debería haber desembolsado, ¿no? Y entonces eso me permite a mí determinar mi línea base, lo que viene a ser también mi llamada curva S, mi curva S de costos, ¿no? Pero acá más bien estamos diciendo, no vamos a tratar de elaborar una curva S de costos, sino que más bien vamos a tratar de establecer una relación de físicamente dónde debería de haber avanzado mi proyecto para un determinado momento en el cual yo esté haciendo el corte o esté haciendo el control correspondiente, ¿no? Entonces eso es un poco, como dice acá, ¿no? El diagrama espacio-temporal, o sea, el diagrama tiempo-camino, que también se denomina, ¿no? Bien. Acá lo tienen, por ejemplo, representado. Bueno, no vamos a entrar a dar todas estas explicaciones ahora, porque eso ya tendría que significar entrar al detalle pues, completo del método, pero pueden acá observar ustedes algunas salidas gráficas que corresponden pues a este enfoque, como dice, diagrama LSM para un proyecto de carretera, con tramos de desmonte, terraplén, puente y túnel, ¿no? Entonces ahí lo tienen ustedes, digamos cómo es que se tiene esta representación gráfica. Igualito acá, bueno, se hablan de otras singularidades que podríamos tener, ¿no? Por ejemplo, acá se habla de una actividad tendido de catenaria con inicio el día de 8 y fin el día 21, y cada día el equipo ocupará 300 metros de línea, ¿no? Entonces, hay diferentes casos que acá, por ejemplo, se mencionan, se desarrollan y se analizan. Y bueno, acá, por ejemplo, habla lo que viene a ser la revisión del estado del arte, o sea, cuál es la situación más o menos actual en lo que es particularmente este método de planificación, digamos, lineal. Y bueno, acá en este artículo ciertamente lo aplica particularmente al tendido de líneas eléctricas. Pero así como esto se asocia al tendido de líneas eléctricas, también se podría asociar, digamos, a lo que es el tema correspondiente a proyectos de carreteras, ¿no? Bueno, esto también es un artículo más o menos extenso, son 70 y tantas páginas. En todo caso, lo que yo les sugeriría sería que en algún momento que tengan libre, traten de revisarlo, traten de leerlo, traten de entenderlo. Esto junto con otro artículo que también creo que es interesante, que es este de acá, Linear Scheduling Method, que es justamente el otro artículo, ¿no? Lecture 9, Linear Scheduling Method, que habla pues de todo lo que es, digamos, como dice acá, ¿no? Es el estudio del método de planificación lineal. Y bueno, ¿qué cosa plantea? Plantea algunas definiciones, características, ventajas, implementación y cuáles son los elementos que se consideran. Y acá, bueno, el artículo está en inglés, pero creo que no habría ningún problema en poder desarrollarlo, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, incluso hasta tienen ustedes un ejemplo, ¿no? Como dice ahí, a project to lay down 5,000 linear feet of an underground utility pipe. The basic activities are excavation, prepare subbase, lay pipe, backfill and compact, ¿no? O sea, excavación, la preparación de la subbase, el tendido del tubo, el relleno y el compactado. Y entonces luego, bueno, y es lo mismo que puede ocurrir en el caso de una carretera. Y entonces acá, bueno, se desarrolla justamente todo lo asociado a la aplicación de este método de planificación lineal. Acá, por ejemplo, hay otro ejemplo, el proyecto consiste de 5 actividades, que son ¿cuáles? La excavación de una zanja, la colocación de una subbase de grava, digamos el tendido de un tubo de concreto, el relleno y el compactado. Igualmente acá, por ejemplo, también se describe todo ello, ¿no? Entonces, nada, yo lo que les recomendaría en esta parte sería leer estos artículos en el tiempo que tengan por ahí disponible, para con eso poder de alguna manera tener elementos que les permita a ustedes tener otra herramienta o tener, digamos, otro recurso para poder ver los aspectos relacionados con lo que es la planificación de proyectos. Y creo que esto en el caso de carreteras se vuelve particularmente crítico, porque como lo he comentado ya en más de un momento, digamos, si bien hay muchos avances logrados en el tema de edificaciones, eso mismo no se ha logrado en el tema de proyectos de carreteras, ¿no?
Entonces hay mucho por hacer para poder aprovechar al máximo varias de estas herramientas que hemos presentado, que se orientan efectivamente pues al éxito de un proyecto. Y antes que le echemos una mirada ya final a lo que viene a ser el segundo manual que más bien está relacionado, el segundo manual del Ministerio, que más bien está relacionado con las tareas de conservación y mantenimiento de carreteras, y en función a lo que hemos dicho, cuando hemos hablado del éxito de un proyecto, el éxito de un proyecto mucho depende de la adecuada gestión del mismo. Y eso nos lleva justamente a algo que, bueno, no ha sido foco de esta presentación, pero que de todas maneras también yo les recomendaría verlo y que tiene que ver con todas las estrategias de gerenciamiento o gestión de un proyecto, ¿no? Y particularmente en proyectos de carreteras. Y si nosotros en este sentido tuviéramos que referirnos a cuáles son los factores, diríamos, de éxito de un proyecto, yo diré que un proyecto es exitoso cuando es gestionado eficientemente una serie de aspectos. ¿Y cuáles son estos aspectos que se deben de gestionar eficientemente? Gestión eficiente de gestión eficiente ¿de qué cosa? ¿Qué cosa debería gestionar yo eficientemente para el éxito de un proyecto? ¿Los recursos humanos o los recursos que voy a requerir para la obra? ¿O ambos? Ambos en realidad, ¿no es cierto? Ambos. ¿No? O sea, pero digamos, si bien eso es importante, hay otros aspectos que diría yo son todavía más significativos, ¿no? O sea, bueno, no digo que la gestión de las adquisiciones o la gestión de los recursos humanos no sea importante, más aún, porque si ustedes recuerdan lo que comentamos en la mañana, una de las cosas que dijimos es que, digamos, mucho del éxito de un proyecto depende de quién, depende de las personas, porque son las personas las que desarrollan procesos, son las personas las que hacen labor en campo, son las personas las que optimizan, digamos, diversos procedimientos, son las personas las que alcanzan los logros correspondientes. Entonces, yo tengo que preocuparme por hacer una buena gestión de ese grupo humano. O sea, eso indudablemente es importante. Pero hay otros aspectos que también son bastante significativos en la gestión de un proyecto para efectivamente lograr el éxito del mismo. ¿Y qué cosa es lo que tendría que preocuparme en ese caso? Una buena planificación. No, claro, sí. Pero ¿cuáles son las áreas de conocimiento que yo tengo que gestionar eficientemente? Y que de alguna manera son aquellas que nos plantea el PMBOK, el Project Management Body of Knowledge, ¿no? ¿No? Uno de los aspectos claves es el alcance de un proyecto. El alcance de un proyecto. En otras palabras, tener muy claramente definido lo que tengo comprometido a hacer. ¿Qué cosa es lo que está comprometido a realizarse? ¿No? Y que esto al final de cuentas tiene que ser justamente el acuerdo al cual llegan la entidad o el cliente y el ejecutor del proyecto, donde tiene que quedar muy claramente definido qué cosa es lo que yo me comprometo a hacer. Y eso en muchos casos, incluso hasta en el tema particularmente de carreteras, se maneja muy insuficientemente. Y eso al final de cuentas, ¿en qué deriva? Deriva normalmente en conflictos, deriva en arbitrajes, deriva en una serie de problemas en los cuales al final de cuentas pierden todos, porque pierde la empresa constructora, pierde la entidad que contrató, el cliente que contrató el servicio, y probablemente los únicos que ganan son los abogados, pues, ¿no? Y todo lo que tenga que ver con la parte más bien, si se quiere, arbitral o judicial que pudiera estar involucrado. Entonces, eso muchas veces porque en un tema de un contrato no queda suficientemente precisado qué cosas son las obligaciones o cuáles son los derechos o cuáles son todos los aspectos claves en la ejecución del proyecto que se va a realizar. Entonces esto nos lleva incluso a un tema
que es un tema muy interesante, que digamos en el medio hay muy pocos especialistas, que es todo lo referido a administración de contratos. Porque más aún, como bien saben y como bien incluso, bueno, hasta en la mañana creo lo mencionamos, ahora hay proyectos con diferentes modalidades de contratación, ¿no? O sea, podemos hablar, no, bueno, porque claro, alguien podría decir, contrato, ¿cómo puede ser? ¿A suma alzada o a precios unitarios? ¿No? Que probablemente en una carretera más, ¿cómo tendría que ser? ¿A suma alzada o a precios unitarios? Tendría que ser a precios unitarios. Pero digamos, aparte de eso, hay muchas formas de contratación. Yo puedo contratar un proyecto, digamos, para que en este proyecto se vea la parte simplemente de ejecución, o sea, la realización del proyecto, pero podría también ser un proyecto EPC. Y un proyecto EPC es aquel en el cual yo involucro la ingeniería, la procura y la construcción. O podría ser un proyecto EPCM, donde yo involucro la ingeniería, la procura, la construcción y la gestión. Y podría ser un proyecto que de alguna manera, digamos, sea un proyecto, claro, privado, puede ser un proyecto por asociación público-privada, o podría ser que yo más bien esté contratando algún tipo de concesión. Entonces, hay diferentes modalidades en la actualidad y eso hace necesario que, digamos, en realidad hayan especialistas que de alguna manera manejen solventemente la parte contractual. Si ustedes quieren ver, por ejemplo, acá en el medio, ¿qué entidad creen ustedes que tiene cierta solvencia en todo esto? Que maneja con una cierta solvencia todos estos temas, que es en realidad un estudio de abogados. Navarro, Soloburen, Paredes Grey, ingeniería, modalidades contractuales. Modalidades contractuales. Y acá tienen esto, ¿no? Por ejemplo, lo que ya sabemos, ¿no? Contratos con modalidad de suma alzada, contratos con modalidad de precios unitarios, contratos con modalidad tiempo y materia, costo y costas, contratos con modalidad costos reembolsables, contratos con modalidad personalizada, modalidades en base al alcance, contratos con la modalidad turnkey, llave en mano, contratos con modalidad de rendimiento garantizado, contratos con la modalidad producto en mano, contratos EPC, Engineering Procurement and Contraction, contratos EPCM, Ingeniería, Procura, Construcción y Gestión, contratos por administración, contratos personalizados, ¿no? Podríamos hablar también de otro tipo que son los contratos FIDIC, ¿no? Los contratos FIDIC, por ejemplo, ¿no? Ahí está. NPG Abogados ha estado involucrado en distintos tipos de proyectos en el Perú y en el extranjero que involucraron la construcción de represas, plantas de tratamiento de aguas residuales, carreteras, puertos, plantas hidroeléctricas, entre otros. De esta manera, nuestros abogados han adquirido experiencia y conocimiento específico en la estructuración y elaboración de contratos estándar de construcción usados a nivel internacional, tales como los contratos FIDIC, ¿no? Tales como los contratos FIDIC. Entonces, acá lo tienen y bueno, ahí se habla pues de una serie de aspectos relacionados pues, con lo que es esta forma de contratación. Entonces, esto, qué sé yo, para muchos puede, digamos, no ser muy claro. Gestión de contratos con el Estado, ¿no? También es otro tema. La mayor parte de los proyectos de infraestructura tienen que ver justamente con contratos con el Estado, ¿no? Gestión de contratos con el Estado en diferentes momentos, digamos, durante el proceso de selección, durante la ejecución del contrato, en el caso se generen disputas, ¿no? En fin, digamos, todas estas situaciones, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es un poco el campo de acción de todo lo que es NPG Abogados, o sea, Navarro, Soloburen, Paredes Grey, que es un estudio de abogados. Y el otro estudio de abogados que también podríamos mencionar es el de Pedro Boto Escobar. Áreas de práctica, todo lo que tiene que ver con tema administrativo, arbitraje, regulación, concesiones, derecho deportivo, energía, laboral y migratorio, litigio, negociaciones inmobiliarias, proyectos intelectuales, proyectos consumidor, etc. O sea, estos señores igualmente, digamos, trabajan mucho el tema de gestión de contratos
administración de contratos en proyectos con temas de ingeniería civil. Entonces, si tenemos que hablar, por ejemplo, de entidades que están un poco especializadas con todo el tema, de sobre todo gestión del alcance, podríamos decir que, por ejemplo, empresas como esta, ¿no?, que son en realidad estudios de abogados, son aquellos que más tienen un sólido manejo de todo lo que tiene que ver con los temas contractuales, que están muy comprometidos con la gestión del alcance, que es donde yo defino y me comprometo a ver qué es lo que efectivamente voy a hacer, ¿no? Es la parte contractual. Y eso es una parte que muchas veces requiere pues bastante análisis acá. ¿Qué otra cosa requiero para el éxito de un proyecto? Gestión del tiempo. Gestión del tiempo, ¿a qué se refiere? A poder completar el proyecto dentro del plazo. Gestión de costos. Gestión de costos, lo cual ¿qué significa? Que el proyecto, ¿cómo debería terminar? Debería terminar de acuerdo al presupuesto acordado, ¿no? De acuerdo al presupuesto comprometido. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa más? Gestión de la calidad. De la calidad, ¿no? O sea, que el proyecto reúne efectivamente los atributos de calidad esperados. Esto normalmente da lugar a lo que se conoce como el tetraedro de tensiones. El tetraedro de tensiones, que se le llama así porque en este tetraedro, en cada uno de los vértices, tengo justamente estas variables: alcance, tiempo, costo y calidad. ¿Y por qué se le llama tetraedro de tensiones? Porque simplemente en la medida en que yo varíe alguno de estos, digamos, parámetros o variables, automáticamente los otros se ven afectados. Si yo varío el alcance, varía el tiempo y varía el costo. ¿De acuerdo? Si por ejemplo a mí me dicen, bueno, mi proyecto de acuerdo a la ruta crítica debería terminar en 12 meses, pero mi proyecto no debe terminar en 12 meses, sino que el cliente quiere que termine en 9 meses. Y por lo tanto voy a tener que inyectar más recursos para poder terminarlo en 9 meses. ¿Eso en qué cosa va a significar? Que en la medida en que cambia el tiempo, se ve afectado el costo. ¿De acuerdo? Entonces, igualmente, y si a mí me dicen, oye, vas a, digamos, a tratar de hacerlo en menos tiempo, pero al mismo costo, lo que se va a ver afectado es la calidad, ¿no? Entonces, en fin, esos son algunos de las variables esenciales. Pero ¿qué otra cosa se tiene que gestionar eficientemente? Se tiene que gestionar eficientemente también aspectos muy importantes como son los riesgos, que sobre todo en los proyectos de carretera son, digamos, mayores. ¿Por qué? Porque hay muchos aspectos que a veces no se llegan a detectar en los estudios previos, o sea, en los estudios de ingeniería, o en los estudios de campo, en todo lo que es ingeniería básica, no se lleva a definir. Entonces el tema de riesgos es un tema importante a considerar. Ya habíamos señalado el tema de adquisiciones, ¿no? La gestión de las adquisiciones, la gestión de los recursos humanos, la gestión de las comunicaciones. ¿Por qué? Porque yo puedo tener, como puede ocurrir con una empresa grande, constructora en el medio, que por ejemplo es Graña y Montero. Graña y Montero, sus oficinas, ¿dónde están? Sus oficinas están en Lima, pero sus proyectos, ¿dónde están? Sus proyectos están en diferentes lugares. Entonces, ¿qué cosa es lo que yo necesito? Una eficiente comunicación, oportuna comunicación entre lo que viene a ser la casa matriz y todas aquellas unidades en las cuales se encuentran los distintos proyectos de la misma empresa. La gestión de los constituyentes, que también eso tiene mucha importancia en el tema de carreteras. Porque digamos, si en el tema de carretera yo voy a hacer el trazo de una carretera en una zona que de alguna manera voy a afectar a ciertas comunidades que puedan estar ahí emplazadas, instaladas, eso puede traerme problemas para la realización del proyecto, porque va a haber una clara oposición al proyecto, ¿no? Porque eventualmente le va a perjudicar, les va a quitar tierras, en fin, cualquier situación, ¿no? Entonces eso significa que yo tengo que tener una muy fina gestión de los constituyentes que podrían tener algún efecto en el tema del proyecto. Y bueno, hay otros aspectos que también son importantes gestionar, como son los aspectos financieros, la gestión financiera, la gestión medioambiental,
la gestión de la seguridad y salud ocupacional y la gestión de los reclamos. La gestión de los reclamos, ¿no? O sea, entonces, si ustedes se dan cuenta, todo el ámbito de cosas que tienen que ser gestionadas con eficiencia no son pocas, son bastantes. Entonces, esto es un conglomerado de temas que, bueno, tampoco no los vamos a entrar a desarrollar ahora, pero que ciertamente es muy importante considerar para que un proyecto sea efectivamente pues, un proyecto exitoso. Y eso, por ejemplo, en el caso particularmente de proyectos de carreteras, sobre todo en lo que es ejecución de proyectos, en muchos casos ciertamente hay un vacío, hay una carencia, hay pues espacios muy grandes para mejorar, ¿no? Y por eso ustedes ven, y la prueba incluso está hasta en esta presentación que mostramos en la mañana, ¿no? De este especialista de Provías, donde ustedes pueden ver, por ejemplo, cómo en los últimos años han habido incrementos importantes en las inversiones, pero eso no se ha reflejado realmente en una mejora de la calidad de la infraestructura vial, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Significa que hay mucho por hacer, mucho por mejorar en lo que es, digamos, la calidad con la cual, y la competencia con la cual se trabaja y se desarrollan los proyectos, sobre todo viales, ¿no? Entonces, probablemente son aquellos que tienen las mayores deficiencias o mayores dificultades, y en contraste con lo que ocurre con el tema de edificaciones, porque más bien en el tema de edificaciones una cosa que puede decirse que han habido avances importantes, y han habido avances importantes y logros importantes y un compromiso en muchos aspectos con muchas tendencias modernas, ¿no? Y digamos incluso hasta se habla del compromiso con cuestiones como BIM, Building Information Modeling, con todo lo que son las construcciones verdes y qué sé yo, pero eso no se ha trasladado, entonces, digamos, todos estos avances no se han trasladado al campo de los proyectos de infraestructura. Conclusión de toda esta reflexión que hemos hecho, más que nada la importancia de prestarle atención a aquellos ámbitos que son fundamentales para el éxito de un proyecto, gestionar eficientemente estas distintas áreas de conocimiento que hemos indicado, adoptar, digamos, los criterios o las metodologías de planificación acordes con la naturaleza del proyecto. ¿Cuál es la metodología de planificación que yo debo seguir? No solamente quedarme al nivel de planificación básica, sino que además tengo que hacer un seguimiento muy cercano del proyecto, y eso significa ir a lo que vimos en la mañana, que es ¿qué cosa? Tener muy presente, digamos, todo lo que es la filosofía, por ejemplo, Last Planner o la herramienta Last Planner, para poder controlar un proyecto muy cercanamente y no solamente quedarme en un plan maestro. Y por otro lado, también manejar muy competentemente todos los temas de productividad, de rendimientos, de dimensionamiento de cuadrillas y de cosas que muchas veces en nuestro medio no se tiene definido con precisión. En la medida en que en nuestro país se manejen sólidamente los temas de productividad, de rendimiento, de trabajo en obra, de cuadrillas, etcétera, en la medida en que se haga un mejor seguimiento y control de los proyectos, se aplique herramientas modernas como es Last Planner, en la medida en que los profesionales estén comprometidos con todos los temas de gestión de proyectos y sepan gestionar eficientemente las diferentes áreas de conocimiento, y en la medida en que la planificación de los proyectos efectivamente se haga utilizando las herramientas correspondientes, las herramientas que mejor sintonizan, probablemente los proyectos mejoren. Pero digamos, eso ya es una tarea pues, que compete a aquellos que efectivamente pues, están metidos en el tema de proyectos de carreteras y que de alguna manera reconozcan la importancia de actualizarse, la importancia de familiarizarse con muchas cuestiones que son esenciales para, digamos, en los tiempos actuales desarrollar proyectos, pues no de una manera tradicional, sino desarrollarlos de una manera moderna y de una manera mucho más eficiente y competitiva, ¿no? Nosotros, digamos, si ustedes aprecian, en gran parte de lo que hemos presentado en el día, no hemos ido tanto a la parte técnica de decir, oye, esto tiene que cumplir con la norma o el estándar tal. Entonces, digamos, yo lo que he considerado es que no tenía pues sentido tratar de hacer un barrido que al final de cuentas no aporte mucho valor, porque vamos a ver muy poco de cada una de las cosas en un tema que es tan amplio,
Y más bien lo que he considerado es que es importante ver ese otro aspecto que es el necesario para el éxito de un proyecto. Que claro, yo tengo que manejar solventemente la parte técnica, pero sobre todo no tengo que descuidar o dejar de lado que el éxito de un proyecto en gran medida depende de qué cosa es lo que yo gestione eficientemente. Entonces, como digo, y esto es lo que hemos revisado, ustedes lo han visto, en la mañana hablamos de las planners, hemos hablado ahora en la tarde de las técnicas o metodologías que existen de planificación. Por último, nos hemos referido, digamos, al tema de gestión con estas áreas de conocimiento, e incluso por ahí hemos mencionado muy de pasada el tema de costos y presupuestos y todo lo que está vinculado, por ejemplo, con rendimientos, cuadrillas, productividad, etcétera, que es algo que tiene que manejarse muy solventemente. Entonces, en la medida en que estos aspectos efectivamente ustedes puedan, si están metidos en el tema de carreteras, puedan comprometerse con ellos, puedan manejarlos bien, probablemente pues los proyectos definitivamente no habrá otro resultado sino que los proyectos sean exitosos, ¿no? Pero digamos, el gran problema que existe en nuestro país realmente es eso, ¿no? O sea, y como bien se señalaba en una lámina de este ingeniero Vega, que digamos en nuestro medio incluso existe mucha resistencia al cambio y mucha tendencia a hacer simplemente una ingeniería tradicional que para nada está comprometida con los cambios, y que por otro lado incluso esta ingeniería tradicional se encuentra contaminada por otros aspectos que nada tienen que ver con aspectos ingenieriles, sino más bien con manejos a veces incluso medios oscuros o medios sucios asociados con el desarrollo de este tipo de proyectos de infraestructura, que claro, son proyectos costosos, son proyectos que en general demandan grandes inversiones, y donde si yo caigo en la tentación de por ahí aprovechar y qué cosa es lo que me puede caer a mí, claro, si estoy hablando de un proyecto de 600 millones, si de esos 600 millones me cae tan solo el 1 por 10.000, me puedo sentir muy contento, ¿no? Porque digamos estaría recibiendo una parte más o menos interesante, digamos, para guardármela en mi bolsillo. Y lastimosamente esa es una de las cosas que, por ejemplo, en nuestro país ocurre muy recurrentemente, ¿no? Muy recurrentemente. Porque digamos esto, bueno, no se les ha entregado dentro del material, pero no se les ha entregado, ¿por qué? Porque digamos es algo que ustedes lo pueden descargar perfectamente de internet. O sea, digamos, así como en la mañana nosotros vimos este manual, que es el manual referente a especificaciones técnicas generales para la construcción de carreteras, porque en la mañana vimos esto, el manual de carreteras, ¿no es cierto? Vimos este manual que nos hablaba de las especificaciones técnicas para la construcción de carreteras, que es el manual EG 2013. Este manual no tienen que ir a comprarlo, no tienen que pagar un centavo, es un manual que lo descargan de internet, está ahí gratuito, está libre, ¿no? Lo único que tienen que hacer es entrar a internet y descargarlo. Es un manual que, como hemos visto, es un manual bastante detallado, tremendamente detallado, creo que yo diría que es un manual muy completo. Es un manual que, como ya lo vimos, tiene 1282 páginas, ¿no? Comprende lo que ya habíamos comentado incluso, digamos, temprano. Pero así como ese, está este otro manual, que también lo hemos referido, ¿no? O sea, el manual asociado ahora más bien a la conservación vial. Manual de carreteras, pero ahora conservación vial. Y es un manual que igualmente, el otro tenía 1280 páginas, ¿este cuánto tiene? Tiene 1243 páginas. Si totalizamos ambos, estamos hablando de más de 2500 páginas de material. Que bueno, si ustedes quieren ahí dedicarle un tiempo a leer, revisar, entender, familiarizarse con esto, pues tienen ahí para varias noches para hacerlo y revisarlo con detalle, ¿no? Eso, digamos, difícilmente lo podríamos haber visto, digamos, acá en esta sesión, digamos, a lo largo de esta sesión del día. Pero de todas maneras es importante de repente hacer hincapié en algunos aspectos que, por ejemplo, se destacan acá. Y eso es lo que vamos a tratar de ver simplemente en estos últimos minutos. Por ejemplo, acá dentro de estas generalidades, bueno, donde se indica incluso cuáles son las diferentes secciones de las cuales se estructura esto.
Pero, digamos, acá, por ejemplo, se habla de un glosario de términos, que eso sí creo que sería muy importante que ustedes lo manejen bien. Por lo menos para tener siquiera la terminología básica que se utiliza en este tipo de proyectos, ¿no? Y como dice acá, por ejemplo, hay acá en este glosario de términos, ¿no? En este glosario de términos pueden ver ustedes algunos conceptos, por ejemplo, como es conservación periódica. ¿Qué cosa es conservación periódica? ¿O qué es conservación rutinaria? ¿Y cuál es la diferencia entre conservación periódica y conservación rutinaria? Conservación periódica, como dice, es el conjunto de actividades programables cada cierto tiempo que se realizan en las vías para recuperar sus condiciones de servicio. Y estas actividades pueden ser manuales o mecánicas y están referidas ¿a qué? A la reposición de capas de rodadura, a la colocación de capas nivelantes y sello, a la reparación o reconstrucción puntual de capas inferiores del pavimento, a la reparación o reconstrucción puntual de túneles, muros, obras de drenaje y a la reposición o instalación de elementos de seguridad vial y señalización, como también incluye la reparación o reconstrucción puntual de la plataforma en la carretera y la reparación o construcción puntual de los componentes de los puentes, tanto en la superestructura como en la subestructura y pintado de los mismos, ¿no? Mientras que la, digamos, conservación rutinaria, ¿qué está referida? Está referida al conjunto de actividades que se realizan en las vías con carácter permanente para conservar sus niveles de servicio. Estas actividades, como dice, pueden ser manuales o mecánicas y están referidas principalmente a labores de limpieza, bacheo, perfilado, roce, eliminación de derrumbes, como limpieza o reparación de señales, de elementos de seguridad, limpieza o reparación de juntas, elementos de apoyo, pintura de elementos específicos y drenaje. O sea, son, como dice, pues los trabajos rutinarios, los trabajos que voy a hacer permanentemente. Es como que, qué sé yo, todos los días limpio mi casa. ¿No? Todos los días tengo que limpiar mi casa, limpiar el piso, limpiar un poco los muebles, quitar el polvo. Eso lo tengo que hacer. Pero mi casa no la pinto todos los días, mi casa la pinto de repente cada 3 años, pues, ¿no? De repente pinto mi casa, ¿no? O al año, ¿no? De repente, no sé, pues en fin, entonces si lo puedo hacer al año, buena hora. De repente el presupuesto no da para hacerlo cada año. Pero de todas maneras, ya digamos estas tareas que ya son de mayor envergadura, digamos ya son las que de alguna manera se denominarían como periódicas, ¿no? Son las periódicas, las que están programadas. Entonces yo tengo que definir entre lo que es, digamos, lo que se denominaría conservación, digamos, periódica y conservación rutinaria. Bueno, incluso, digamos, luego ya hay toda una categorización respecto de fisuras, por ejemplo, o sea, deterioros en el pavimento. Yo puedo decir fisura, bueno, pero ¿qué tipo de fisuras? Entonces la norma también, por ejemplo, nos habla de qué son fisuras finas, qué son fisuras medias, qué son fisuras gruesas o grietas, ¿no? Y bueno, en fin, y así como esto nos habla pues de todo lo que es el inventario vial, el mantenimiento periódico, rutinario, el microfresado. ¿Qué cosa viene a ser el microfresado, por ejemplo, ¿no? Técnica de fresado que afecta a una profundidad muy reducida con el objeto de mejorar la textura superficial del pavimento. Entonces, una cosa que creo que sería muy importante es que, digamos, ustedes hagan una lectura de todo esto que son básicamente los glosarios de términos, para por lo menos tener un lenguaje común y entender claramente qué cosa es lo que estamos nosotros describiendo, a qué nos referimos cuando hablamos de cada uno de estos términos. Después, en este manual ciertamente ya se entra a revisar pues todas aquellas labores de mantenimiento o labores de conservación que tienen que ver con diferentes tipos de aspectos que pueden verse, y acá lo tienen, por ejemplo, desde este capítulo 100, ¿no? Que nos habla de preliminares, en movilización y desmovilización, medición y topografía, mantenimiento de tránsito, campamento de conservación vial, remoción de derrumbes, limpieza de derrumbes y huaicos, limpieza de derrumbes y huaicos mayores, el tema de puntos críticos, por ejemplo, un tema que es muy recurrente justamente en carreteras, es el tema de puntos críticos. Después todo lo que está vinculado con lo que es ya la parte de pavimentos propiamente, en fin, ya esto sería cuestión que ustedes lo revisen. Este manual, por ejemplo, incluye también
bueno, el tema de niveles de servicio. ¿Qué cosa se define nivel de servicio? Porque como incluso lo vimos en la presentación de este ingeniero Vega, digamos, la nueva tendencia justamente es a manejarnos en términos de resultados, o sea, de cuáles son los niveles de servicio que presenta una carretera. Y como dice acá, son los indicadores que califican y cuantifican el estado de servicio de una vía y que normalmente se utilizan como límites admisibles hasta los cuales pueden evolucionar su condición superficial, funcional, estructural y de seguridad. Y entonces, normalmente todos los trabajos que actualmente se encomiendan, se realizan por cargo de empresas, digamos, tienen que alcanzar los estándares de niveles de servicio que están establecidos. Y normalmente las valorizaciones y los pagos y, digamos, la aceptación de los trabajos está justamente por el logro de esos niveles de servicio. Entonces, por eso es que incluso en la presentación por ahí se decía que, digamos, es un sistema en el cual ya se trabaja en función a resultados. O sea, efectivamente, ¿qué cosa es lo que yo... Y acá, ustedes pueden ver, por ejemplo, ¿no? Incluso acá, vamos a tratar de girar esto, ver... Por ejemplo, acá tienen ustedes, por decir, ¿no?, una tabla entre las múltiples que hay, donde justamente están dadas las especificaciones de cuáles son las tolerancias, de cuáles son los valores que deben de alcanzarse en cada uno de los diferentes puntos o ítems que son materia de, digamos, de tratamiento, materia de conservación, materia de reparación, ¿no? Entonces, eso lo encuentran ustedes completamente detallado, pues, en este manual. Y una cosa muy interesante, sobre todo ver, por ejemplo, incluso cómo yo categorizo el nivel de gravedad de algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, simplemente para ver uno, el tema de deformación. Y si tuviéramos que hablar de, digamos, el hundimiento que pueda tener una vía, por ejemplo, acá podemos ver, como dice, grietas de gravedad 2, o hundimiento de gravedad 2, entre 5 y 10 centímetros, de gravedad 3, superiores a 10 centímetros, ¿no? Entonces, igual, en erosión, sensible al usuario, pero menores de 5 centímetros, profundidad de 5 a 10 centímetros, profundidad de más de 10 centímetros. Entonces, todo esto me dará una idea de realmente en qué situación me encuentro. Cuando hablo de un camino encalaminado, ¿qué cosa es lo que tiene que observarse para que efectivamente yo hable de un camino encalaminado? Encalaminado en gravedad 1, cuando hablo de lodazales, de cruces de agua, en fin, diferentes situaciones que son las que se tienen que abordar, pues, con miras a temas de tratamiento. Entonces, bueno, incluso esto también es interesante. Por ejemplo, algo que es muy común en los caminos, el tema de piel de cocodrilo, ¿no? Piel de cocodrilo con una gravedad 1, piel de cocodrilo con una gravedad 2, piel de cocodrilo con una gravedad 3, ¿no? Observen. Y digamos, entonces, ¿eso qué significa? Que yo debiera tener la capacidad de poder ver en qué situación realmente se encuentra la vía. Y cómo eso lo categorizo de acuerdo a lo que establece la norma o establece el reglamento del ministerio, ¿no? Entonces, esto sí sería, yo diría, muy importante que ustedes lo revisen, ¿no? ¿Por qué? Este es el manual de conservación vial, ¿no? Que, como digo, el manual de conservación vial no está entregado como parte del material, porque además son 1243 páginas. Pero por otra parte, como digo, lo pueden descargar de internet, ¿no? Entonces lo pueden descargar de internet sin ningún problema, porque esto es gratuito, y con esto tendrían, creo que, un material muy importante para todo lo que está asociado al tema de conservación vial, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista técnico, tendrían ustedes el manual de especificaciones y el manual de conservación, que son dos manuales enormes, y que para poder procesarlos van a tener que seguramente requerir varias noches de revisión, de lectura, porque estamos hablando de más o menos 2500 páginas de material que tiene que revisarse. Y por otro lado, desde el punto de vista de gestión, lo que tendríamos sería lo que básicamente hemos desarrollado el día de hoy, donde hemos dado importancia a los temas que tienen que ver, por ejemplo, con la planificación adecuada que yo deba tener de los proyectos, con la gestión de las áreas de conocimiento esenciales para el éxito de un proyecto carretero, con los temas de cómo tengo que hacer un seguimiento permanente de un proyecto, y en ese sentido la herramienta Las Planas resulta fundamental,
O por último, como ya dijimos, la necesidad que existe de poder yo tener efectivamente un claro manejo de todo lo que tiene que ver con rendimientos, cuadrillas, productividad, y poder saber a ciencia cierta cuánto es el tiempo que me demanda el desarrollar una determinada actividad en un proyecto de carreteras. En la medida en que ustedes puedan manejar solventemente el tema de técnico, pero también el tema de gestión, probablemente las cosas pues puedan ir marchando bastante bien, ¿no? Entonces nada, con esto creo que terminamos, porque ya estamos 7:06, nos hemos pasado un poquito, y bueno, simplemente agradecerles por su atención, y espero pues que estos temas que hemos mencionado, de alguna manera, si bien no pretende este módulo, digamos que ustedes acopien un cúmulo de información para que la procesen inmediatamente, pero por lo menos lo que se les ha tratado de dar algunos lineamientos de dónde pueden ustedes encontrar los aspectos técnicos y cuáles son los aspectos de gestión que tendrían que manejar solventemente de cara a lo que es la ejecución y bueno, conservación de proyectos de carretera. Entonces, bueno, eso es lo que hemos tratado de cubrir y espero que en ese sentido, bueno, hayan algunos elementos que les pueda servir pues en su ejercicio profesional, ¿no? Nada más, ahí terminamos, terminamos la sesión del día. Muchas gracias. Vamos a concluir este módulo. Un fuerte aplauso por nuestro